Apenas solucione el drama técnico que tengo, voy a estar alzando las clases en la página y pasarles el link. Pero mientras tanto necesito de su participación. Ah, y también voy a llamar lista em, antes de culminar, qué sé yo, a las 20:10 aproximadamente voy a estar llamando lista porque no sé qué pasó con el tema para descargar mis usuarios. Descargo y los que no están, evidentemente pongo ausentes, pero me dijeron que sí estaban, ¿verdad? Entonces, para que no pase eso, voy a llamar lista y los que no están presentes ahí llevan ausente. Así es que así voy a tener que hacer para poder registrar correctamente y no ponerle ausente al que estuvo presente. Bueno, vamos a compartir pantalla. Voy a decirles lo que necesito que corrijan. Bueno, este es el borrador de operaciones que ustedes tienen. En fecha 26 de diciembre, aquí donde dice que vendemos las 3 heladeras, el precio de venta necesito que modifiquen el borrador que ustedes tienen. Acá era 2.420.000 creo cada uno, pero necesito que modifiquen a 4.400.000 cada uno. Yo voy a alzar de vuelta en el trabajo de esta semana. Pero necesito que si tienen ustedes ahí a mano, ya modifiquen nomás. Y si no, voy a volver a alzar. Pero recuerden nomás que hay modificación. O sea, que no estén usando el borrador sin modificar. Ese es el único dato que vamos a modificar. Aquí creo que era como le dije 2.420.000. Necesito que modifiquen a 4.400.000 cada uno. Lo único que cambia este es el importe. Siguen siendo 3 heladeras. No cambia el asiento de costos. Lo único que va a cambiar es el asiento de ventas. A ver, sería este asiento de venta. Aquí. Del asiento 16 lo que va a sufrir modificaciones. Asiento 16, fecha 20 de diciembre. Aquí va a ser 3 heladeras de 4.400.000 cada uno. La multiplicación va a dar 13.200.000. Eso dividimos entre 1.1 y sale 12 millones de guaraníes. Y el IVA, que sería el 10%, va a dar los 1.200.000. Entonces, la primera modificación con el asiento que veníamos haciendo era en ventas, va a ser 12 millones. Y el IVA va a cambiar a 1.200.000. Después, hablaba que, vamos a ir al borrador, hablaba que nos abonan el 70% en efectivo. Entonces, de los 13.200.000, calculamos el 70%. Y ahí nos va a dar ahora 9.240.000. Y por la diferencia firmaban un pagaré. Entonces sería el 30% o la diferencia entre 13.200.000 y 9.240.000. Entonces documento a cobrar va a tener que ser 3.960.000. Se modifica también en el asiento que nosotros teníamos. Los 9.240.000 para caja y documentos a cobrar 3.960.000. Entonces estos 4 importes van a tener modificación según el libro diario y el mayor que seguramente hicieron. Entonces va a modificar. Esto yo voy a alzar de vuelta en la plataforma para que vayan siguiendo todos los cálculos, o sea, todo lo que fui haciendo. Entonces van a tener ustedes a mano también. Bueno, eso en primer lugar. Después era realizar el libro mayor. ¿Y qué es el libro mayor?
Vamos a volver a explicar. El libro mayor, lo que hacemos es hacer un resumen por cuenta. O sea, todos los movimientos de caja agrupamos en un solo lugar para saber cuánto fue el movimiento de caja, para posteriormente hacer nuestros informes de estados financieros, para poder hacer el balance general, para poder hacer el estado de resultado, para poder hacer el flujo efectivo, para poder hacer la variación del patrimonio neto, y después también se hacen las notas de los estados financieros. Pero nosotros necesitamos hacer un resumen de los movimientos. Entonces para eso elaboramos el libro mayor. El libro mayor aquí, por ejemplo, habíamos hablado que tiene que tener el nombre de la cuenta, el número del libro mayor, o sea, este sería el libro mayor número 1. Este sería el libro mayor número 2. Entonces, en el libro mayor número 1 va a ser caja. Generalmente el orden que utilizamos es según el orden que va apareciendo la cuenta. Entonces, caja va a ser el mayor número 1, banco va a ser el mayor número 2 y así sucesivamente en el orden. En el libro diario, nosotros colocamos de este lado, aquí, de este lado colocamos el número del libro mayor que le corresponde. Entonces, cada vez que mayoricemos caja, a la izquierda se coloca el número 1 si las cuentas están en el debe. Si las cuentas están en el haber, el número se coloca a la derecha. Aquí se coloca. Aquí, a la derecha se coloca el número. Este representa que capital va a estar en el libro mayor número 7. Eso es lo que significan estos números. Son el número del libro mayor. En mi libro mayor, estos números que están aquí representan el número de asiento del libro diario. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí yo pongo el número 1, quiere decir que este movimiento de 90 millones va a estar en el asiento número 1, este asiento 1 del libro diario. Y efectivamente, caja, 90 millones en el debe. 90 millones en el debe, caja, el 1 de diciembre. Si yo veo el siguiente movimiento, aquí puse el número 2, ¿qué quiere decir eso? Que está en el libro diario, en el asiento, aquí, número 2, el movimiento de la cuenta caja, que es del mayor número 1. Y el movimiento está en el haber 165.000. Haber 165.000. Haber 165.000. Bueno, esa es la temática de las cuentas con saldo deudor. ¿Por qué aclaro lo de las cuentas con saldo deudor? Porque yo tengo que saber dónde tienen que iniciar, dónde suman, dónde restan, para poder calcular el saldo. Entonces, saber qué tengo que sumar y qué tengo que restar. Y sabemos que las cuentas con saldo deudor son las cuentas del activo y las cuentas de egresos. Luego, para las cuentas con saldo acreedor, por ejemplo, capital, que es cuenta del patrimonio neto, el haber es donde suma y el debe es donde resta. Entonces, todo lo que yo ponga en el haber va a aumentar su saldo. Todo lo que yo ponga en el debe va a disminuir su saldo. Por eso es muy importante saber cuáles son las cuentas con saldo acreedor, que son las cuentas del pasivo, ingresos y el patrimonio neto.
Si yo busco otra cuenta del pasivo, voy aquí por ejemplo. Pasivo, este asiento voy a explicar ahora. IVA débito fiscal es una cuenta del pasivo. Quiere decir que las cuentas, los movimientos que se registran en el haber van a sumar. Si yo pongo en el haber 220.000, quiere decir que voy a tener saldo de 220.000. Si yo pongo otro movimiento de 900.000 en el haber, quiere decir que le va a sumar a mi saldo. Este saldo anterior se le suma el nuevo movimiento y por ende tengo el nuevo saldo. 220.000 más 900.000 da los 1.120.000. Esto ocurre con las cuentas con saldo acreedor. Otra cuenta con saldo acreedor son los ingresos, habíamos dicho. Entonces sería ventas. Acá está ventas. 2.200.000 en el haber. Suma. 2.200.000. Tengo otro movimiento en el haber de 9 millones. Entonces estos 9 millones le va a sumar a mi saldo anterior para tener mi saldo actual. 2.200.000 más 9 millones son 11.200.000. Después tengo otro movimiento en el haber de 12 millones. Entonces, si está en el haber y si es una cuenta de ingreso, entonces el haber suma. Entonces el saldo anterior de 11.200.000 le tengo que sumar los 12 millones de guaraníes y por ende mi saldo va a ser de 23.200.000. Eso ocurre con las cuentas con saldo acreedor. Después aquí, por ejemplo, vemos una cuenta con saldo deudor, que es un egreso. Patentes, impuestos, tasas y otras contribuciones son egresos. Los egresos tienen saldo deudor. ¿Qué quiere decir? De que siempre van a iniciar en el debe y van a sumar en el debe y restan en el haber. Entonces, 200.000 en el debe, entonces aumenta mi saldo, 220.000. Otro movimiento de 65.000, cuentas con saldo deudor. Suma entonces a mi saldo anterior. 220 más 65, 285.000 guaraníes. Cuentas con saldo deudor. Activo y egresos. Voy a buscar un activo. Otra cuenta del activo son mercaderías. Primer movimiento en el debe. Siempre las cuentas con saldo deudor, su primer movimiento están en el debe. Cuentas con saldo acreedor, siempre su primer movimiento está en el haber. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Mercaderías, entonces, cuenta del activo, saldo deudor, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. 13.400.000 en el debe, nada en el haber, entonces suma 13.400.000. Después, 1.400.000 en el haber, cuenta con saldo deudor, el debe suma el haber resta. Entonces, 13.400.000 menos 1.400.000. 12 millones el saldo. Después tengo de vuelta movimiento en el debe. Cuentas con saldo deudor suman. 12 millones es mi saldo anterior más 1.600.000 que es el movimiento, se suma 13.600.000. Siguiente movimiento en el haber. Cuentas con saldo deudor aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Entonces, 13.600.000 menos 5.800. Da 7.800.000 guaraníes. Siguiente movimiento, 9.800 en el debe. Cuentas con saldo deudor. Aumentan en el debe, disminuyen en el haber. 7.800 más 9.800.000, 17.600.000. Siguiente y último movimiento, en el haber. Resta. 17.600.000 menos 4.600.000, saldo final 13 millones. Así es, chicos, esto es práctica, 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 comprensión, práctica, práctica, comprensión, práctica, práctica, práctica. No hay de otra. El que no practica, hule. El que no practica,
Hule. Repito otra vez, no hay secretos en la contabilidad. Si en la contabilidad vos no manejás los conceptos, si en la contabilidad vos no haces tus prácticas, hule. Así nomás. No hay otro secreto. Y ya como se darán cuenta, todos los conceptos que hablé, todos los conceptos que dije, todos los conceptos que mencioné, todo tienen que aprender. No hay, o sea, no hay vía rápida, no hay atajo aquí. En algún momento recuerden que ustedes van a tener clases presenciales, chicos. O pata la virtualidad. Va a terminar la virtualidad. En algún momento ustedes van a tener gabinetes. Van a tener gabinete SA, gabinete SRL, gabinete unipersonales, gabinete sociedades simples, gabinete entidades sin fines de lucro. Y van a hacer muchísimos ejercicios. Y ustedes deben de tener ya una base de todo esto. Absolutamente todo. ¿Qué nos sale lo que... No entiendo, Ayelem. En teoría estoy compartiendo en escritorio. Tendrías que poder visualizar, Ayelem. No sé si es tu dispositivo, pero estoy compartiendo escritorio. Bueno, entonces Ayelem, tu dispositivo es. No sé si salís de la sala y volvés a entrar, no sé. Digo, podría ser esa la solución. Bueno. Ok. Chicos, por eso yo insisto muchísimo en que si algo nos está entendiendo, nos está cerrando la idea, necesito que hablen. Yo sé que este conocimiento para muchos es nuevo y a muchos le cuesta, pero todos iniciamos desde cero en algún momento. Todos en algún momento desconocíamos, no sabíamos y tuvimos el proceso de aprendizaje. Pero si en el proceso de aprendizaje no aplicas las indicaciones que se te da o que te dan las personas que ya aprendieron, que ya saben, ya conocen, entonces vas a tener muchas dificultades. Esto, como les dije, es práctica todos los días. Práctica día de por medio por lo menos. No es práctica un día antes de la clase o un día antes del examen o en el día de la clase o en el día del examen. No. También tengan en cuenta que el examen ahora va a ser mucho más extenso. Va a ser un borrador de operaciones, van a tener que hacer el libro diario, van a tener que hacer el libro mayor, van a tener que hacer el balance general, van a tener que hacer el estado de resultado. O sea, les va a llevar mucho tiempo. Ahora si se copian entre ustedes o si le pasan su examen a otro chico y que pone su nombre, cambia la fuente y toda esa historia. Ya es tema de ustedes, ¿verdad? Pero cuando tengan módulos con otro profesor, van a saber las consecuencias de eso, ¿verdad? De no haber aprendido más que nada. Ustedes nomás lo que se mienten a sí mismos. Por eso yo quisiera aclarar todo en clase. Preguntas, consultas, dudas con respecto a lo que es un libro mayor, lo que es una cuenta con saldo deudor, saldo acreedor, por qué suman el debe, por qué restan el haber, qué es lo que es el saldo, por qué caja ahí, por qué banco ahí, por qué útiles ahí, por qué rodados ahí. Necesito saber. Si no hay dudas, entonces voy a explicarles el asiento de liquidación del IVA. Y el por qué el siguiente paso era hacer el libro mayor para poder hacer la liquidación del IVA. ¿Y qué es lo que es la liquidación del IVA? Les escucho o les leo. Así seguimos nomás y continuamos nomás. Me dicen seguimos y seguimos. Me dicen profe explica algo y explicamos.
Les leo. Me dan ok y seguimos. Pero ese yo ya tomo como que todos los 15, los 14 que están en línea entendieron. Eso quiere decir de que si alguien me vuelve a consultar con respecto al libro mayor, yo sé que a veces es pelada, ¿verdad? O se tiene vergüenza y compañía. Pero deberíamos de quitar ese mal hábito de no querer preguntar. Deberíamos. Si seguís en eso, vas a tener dificultades. A mí me salió en ventas de mercaderías grabadas por el IVA con signo menos. No, ventas jamás te puede salir. Vamos a ver ventas. Ventas no puede salir negativo porque solamente tiene saldo acreedor. Ventas grabadas por el IVA. A ver, Rodi. El primer movimiento de ventas es de 2.200.000. Eso viene del asiento número 8. Si nos vamos al libro diario, voy a desmarcar todo esto, despintar. Si nos vamos al asiento número 8, acá está el asiento 8. Asiento 8. Tenemos ventas grabadas por el IVA en el haber. Está en el haber. Ventas es cuenta de ingreso. Saldo acreedor. Aumenta en el haber y disminuye en el debe. Ventas de mercaderías grabadas por el IVA en el haber 2.200.000. En el libro mayor, 9 de diciembre. 9 de diciembre. A 108. A 108. Por caja. ¿Por qué por caja? Porque vemos qué cuenta está del otro lado. Y ya que venta está registrado en el haber, entonces se le antepone la palabra por y le afecta solamente caja. Por eso se pone el título, el nombre caja. Haber, 2.200.000. Cuenta con saldo acreedor, aumenta en el haber, disminuye en el debe. Entonces, 2.200.000, saldo 2.200.000. Porque sería 2.200.000 más, o sea, menos 0. Aumenta el haber, disminuye el debe. 2.200.000. Ventas. Después tenemos en el asiento número 12. Vamos en el libro diario, asiento número 12. Aquí está. Asiento 12. Aquí de vuelta tenemos ventas, mercaderías grabadas por el IVA. Y otra vez tiene saldo acreedor. 9 millones de guaraníes. 14 de diciembre a 112. Por caja. Está en el haber, entonces sí o sí. Al estar en el haber, por. ¿A cuántas cuentas afecta? Una sola cuenta. Si afecta a una sola cuenta, se pone el nombre de la cuenta. Por caja. Mayor. 9 millones en el haber. Por caja. 14 de diciembre a 112. Saldo. Saldo anterior, 2.200.000 más el movimiento actual, 9 millones. Se suman. 2.200.000 más 9 millones. 11.200.000. Nuevo saldo. Después, asiento número 16. Y este es el que le pedí que cambien, que aumenten. Pero aún así no te tuvo que haber salido negativo. Porque solamente tiene movimientos en el haber. No tiene movimientos en el debe de ventas. O sea, no tendría que haber disminuido con nada. 12 millones. Este fue lo que cambió. Tampoco 2.420.000 creo que era. Por 3 dividido 1.1. Creo que era 6.600.000 acá. Ahora cambiamos a 12 millones nomás. Mayor, 12 millones en el haber. Saldo anterior, 11.200.000 más 12 millones, 23.200. Ya, ¿qué error, por ejemplo, fue, Rodi? Para tener en cuenta nomás. Por si alguien tuvo ese mismo
ese mismo detalle. ¿Por qué pasa? Tranqui, no se desesperen tampoco si es que no les sale en la primera. Normales. Una desatención tenés y no te sale, pero se aprende. No pasa nada. En el examen sí, en la clase no. Pero en el examen sí pasa todo. Porque si está mal tu libro diario. Ah, no, 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 no. No. Cuenta con saldo acreedor. A ver, menos debes. No debe menos haber. O sea, memorizate esas reglas sí o sí. Debe menos haber solamente son el activo, cuentas del activo y cuentas de egreso. Haber menos debe son las cuentas con saldo acreedor, pasivo, patrimonio neto e ingresos. En este caso, ventas es ingreso. Genial, genial. ¿Alguien más? Sí, sí. Saldo anterior siempre. Siempre saldo anterior. Ese, nunca se olviden del saldo anterior. En el primer movimiento es el único que no tenemos saldo anterior. A partir del segundo movimiento, siempre. El saldo anterior más el haber, en este caso si es cuenta con saldo deudor, o más el debe si es una cuenta con saldo acreedor. Quiero mirar nomás la cara, los ojos y las expresiones de las personas. Y cuando hablamos de todos estos términos que constantemente repetimos, ahí yo me doy cuenta del alumno que no está leyendo, no está practicando y no está entendiendo, por ende, ¿verdad? En clase. Pero acá lastimosamente la cámara no funciona de casi todos y nunca quieren activar. Pero también muy incómodo es. Entiendo la incomodidad. Pero en clase mante me puedo dar cuenta de esas cosas para saber qué más tengo que insistir. Bueno, ¿alguien más? Voy a hacer así un repaso rápido de las cuentas, como para que vayan viendo si coincidimos y si no coincidimos en algo. Caja, por ejemplo. El saldo de caja es 107.039.833. Tendría que ser el caja. Banco, 39.047.000. Muebles y útiles, 600. Capital, rodados, 45 millones. Mercaderías grabadas por el IVA, 13 millones. IVA crédito fiscal, 7.518.500. Capital, 209.900.000. Útiles, 150. Patentes, impuestos, tasa y otras contribuciones, 285.000. Impresos y formularios, 215. Honorarios, 2 millones. Alquileres pagados, 1.500.000. Ventas, 23.200. Costo de mercaderías, 11.800. IVA débito, 2.320.000. Agua, luz, teléfono, 620. Combustible y lubricantes, 100.000. Documentos a cobrar, 3.960.000. Sueldo y jornales, 2.300.000. Aporte patronal, 3.750.000. Obligaciones laborales, 586.500. Aguinaldos, 191.667. Uniformes, 300.000. Hasta ahí tendríamos que haber hecho. O sea, hasta ahí era el trabajo de proceso. Si tienen diferencias, corrijan nomás. O sea, como les digo, yo voy a pasar esta planilla, voy a pasar otra vez. Entonces ahí vean cuáles son las diferencias, pero traten de analizar por qué las diferencias. O sea, identificar el inconveniente. No es copiar nomás. Ok. ¿Ahí qué tal? ¿Alguna consulta con algún saldo? Si va todo bien, entonces vamos a hacer el asiento de liquidación del IVA. Ok. Genial, genial. Bueno, yo tengo diferencia de saldo de caja, pero es porque aún no modifica. Ah, bueno, genial. Sí, sin problema. Pero trata, Ignacio, de ver el porqué del error. O
O sea, identificar el error, identificar para que no vuelvas a repetir nomás el mismo error, eso nomás. Saber qué pasaste mal, porque pasa. En vez de D pusimos en el haber, calculamos mal el saldo, restamos mal, restamos al revés. Ah, sí, hay que modificar, sí, ese afecta. Hay que modificar, que es el movimiento de la venta que habíamos tenido. Creo que este 9 millones 240 va a haber modificaciones. Ese sí, sí o sí. Por favor, modifiquen, tengan en cuenta eso. Porque modificamos un asiento. Este asiento modificamos. Va a cambiar caja, va a cambiar documentos a cobrar, va a cambiar ventas y va a cambiar IVA débito. Los 4 va a cambiar. Sí, los 4 cambian. Tranqui, o sea, eso no es problema, ese es modificación. Hay que modificar nomás. No se preocupen por eso. Alcen a sí mismos nomás. Si ya alzaron, tranquilo pa. No pasa nada, como les dije con el tema del proceso. Tranqui nomás con eso. Bueno, ¿qué hacemos en el asiento de liquidación del IVA? Para eso tenemos que tener mayorizadas las cuentas. ¿Y cuáles son las cuentas que nos interesan? ¿Qué nos interesan aquí? IVA crédito fiscal. Recuerdan que el IVA crédito fiscal es un dinero que nosotros pagamos, pero nosotros tenemos derechos sobre él. O sea, es un dinero nuestro, nos pertenece. Podemos disponer de él. ¿Cuándo podemos disponer? Cuando tenemos que hacer la liquidación del IVA. Para eso necesito saber cuánto tengo de disponible, o sea, cuánto es el saldo final a mi favor del IVA, crédito fiscal. Entonces el IVA crédito fiscal a mi favor tengo 7.518.000 y recuerden que el IVA es un impuesto indirecto. ¿A qué se refiere con un impuesto indirecto? Que necesita de un cálculo adicional para saber si tengo que pagar o no tengo que pagar. A eso se refiere impuesto indirecto. ¿Y qué tengo que saber? Tengo que saber el IVA que tengo como crédito, que es lo que tengo conmigo. Mi derecho. No es conmigo. Que tengo, ¿cómo sería esa palabra? A mi favor sería. Que tengo a mi favor. Por eso se llama crédito. Es un derecho. Por eso lo registramos como un activo. Y tengo que ver también el IVA débito fiscal. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Ese es lo que realmente tengo que pagar. Es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque este IVA débito fiscal yo cobro, yo recibo del cliente cuando yo le vendo. Cuando yo le hago la factura, yo le vendo y la persona me paga por la mercadería. Esto vamos a graficarlo bien aquí. Me paga por la mercadería, me está pagando por la mercadería, pero también me está entregando dinero
de un impuesto, que es el IVA. O sea, cuando yo vendo, me paga a mí los 12 millones, pero esto, 1.200.000, no es mío. Es un dinero que yo le tengo que pagar al fisco. Le tengo que devolver, le tengo que entregar, le tengo que pagar al fisco. Lo que yo hago es retengo nomás de él. Por eso es una obligación, por eso no es un derecho, por eso no es un ingreso, es una obligación. ¿Qué pasa cuando yo pago? Cuando soy yo el que está dando el dinero. Ese IVA es un derecho en este caso. Yo estoy pagando, acá se fue mi IVA. En estos 10.780.000 yo pagué los 9.800.000 de la mercadería y pagué 980.000 por IVA. O sea, yo le entregué al proveedor 10.780.000. Se fue mi plata. Se fue el valor de la mercadería y se fue también el valor del IVA. Entregué, se fue, pagué. Pero ese pago que yo hice, registro como un activo. Y aquí, en la venta que yo hice, me pagaron los 12 millones, pero me pagaron también 1.200.000. O sea, aquí salió 980 de efectivo y aquí ingresó 1.200.000 de efectivo. Este es el IVA que yo tengo a mi favor y este es el IVA que tengo que pagar. Entonces, ¿qué se hace en la liquidación del IVA? Se paga la diferencia entre el IVA débito menos el IVA crédito. Ese va a ser el IVA a pagar. Ese realmente es el IVA a pagar. El impuesto al valor agregado que le tengo que pagar a la SED. Es el IVA débito, la obligación, menos el IVA crédito, que es el derecho. Y la diferencia es lo que tengo que pagar. Si el IVA débito es mayor que el IVA crédito, ahí sí hay un IVA a pagar. Un IVA a pagar. Si el IVA débito es menor que el IVA crédito, no hay IVA a pagar. Se acumula. Se acumula para el mes siguiente. Y mientras se tenga más de IVA crédito fiscal, y ese no es buena señal. Si tus ventas, tus impuestos de ventas no son mayores a tus impuestos de compras, quiere decir que no estás vendiendo lo suficiente o, como pasa en las empresas, ya que no hacen la factura por todas las ventas que hacen, que en teoría está mal, entonces siempre van a tener menos facturas de ventas que de compras, pero en realidad sí están vendiendo más. A mí me encantaría pagar 10 millones de impuestos también, porque eso quiere decir de que tuve muchísimas ventas. Duele pagar el impuesto, pero representa de que tuviste muchísimas ventas. Ahora, uno también puede tener muchísimas ventas, pero no todos los clientes te piden factura y bueno, hacer nomás la factura. Después llega a fin de mes, suma todas las facturas que hiciste y sumas todas las facturas que pagaste. Y ahí entonces tu IVA crédito es mucho más alto que tu IVA débito. Y ahí no pagas nada. Y ahí por eso es que se hacen esas inspecciones que se van como clientes incógnitos, fantasmas, los de la SED, y simulan una compra. Y si no le haces la factura, te intervienen. Así es. En las galerías, los shopping y compañía, generalmente son los negocios así de mucho movimiento y en que teoría tendrían que ser formal, ¿verdad?
Igual si no tienen RUC, lo mismo, número de cédula, no importa. Y si no quiere, lo mismo. Es como cuando te vas al súper y te dicen factura o ticket, señora, que en realidad es factura. Siempre es factura, no existe el ticket. No existe más en los súper el ticket. Lo que tendría que ser, ¿a nombre de quién la factura? Esa tendría que ser la pregunta del cajero de supermercado. Porque la impresión que sale es factura. Siempre es factura. Si vos le decís así nomás, te sale factura sin nombre. O te sale en el nombre, te sale así unos cuantos X te sale. Pero sí o sí tiene que emitir factura. Sí o sí. Por más que no tenga RUC, vos le decís tu número de cédula. Tiene la opción de número de cédula. Tiene la opción de RUC. Sí o sí. No. A tu nombre también puede salir y vos tenés cédula nomás. No tenés RUC, lo mismo. Sí o sí se emite factura. Bueno, entonces, vamos a liquidar ahora el IVA. Vamos a ver cuánto tenemos de IVA débito y cuánto tenemos de IVA crédito. Entonces, para eso es el libro mayor. Yo veo el resumen. Acá, por ejemplo, tengo el IVA crédito fiscal. A ver. ¿Cuánto tengo de IVA crédito? Vamos acá hacia abajo. Voy a pegar nomás acá. IVA crédito fiscal. ¿Cuánto es el saldo? El saldo es lo que a mí me interesa. El monto final. Saldo tengo 7.518.500. Este es el IVA crédito fiscal. Ahora voy a buscar el IVA débito fiscal. Tiene que estar hacia abajo, hacia ventas tiene que estar. Acá está. IVA débito fiscal. Vamos a ver. Aquí. IVA débito fiscal y veo el saldo. ¿Cuánto sumó el IVA débito fiscal? 2.320.000. 2.320.000. Vamos aquí. Valores. 2.320.000. Y aplicamos esta regla. ¿Cómo liquidamos el impuesto? Me dice que tengo que saber cuál es el IVA. O sea, el IVA es un impuesto indirecto. El IVA crédito, que es lo que tengo a mi favor, que sería esto. Esto tengo a mi favor. Es mío. Yo pagué por él. Y el IVA débito fiscal, que es lo que tengo que pagar. Esto es lo que realmente yo tengo que pagarle al fisco. Tengo que pagarle 2.320.000. Pero ¿qué pasa? Dijimos que para liquidar el IVA tiene que ser lo que tengo que pagar menos lo que tengo a mi favor. Entonces, tengo a mi favor 7.518.000. Eso es lo que tengo a mi favor. Y tengo que pagar 2.320.000. Tengo IVA crédito fiscal de 5.198.500. ¿Cómo yo voy a saber si queda IVA crédito fiscal? Si el IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal, entonces quiere decir que mi saldo va a ser crédito otra vez. Es como que yo tenga 7.518.500 en mi bolsillo y me voy a pagar mi impuesto. Y mi impuesto es de 2.320.000. Yo le paso a la cajera 7.518.500 y lo que tengo que pagar es 2.300.000. ¿Qué va a pasar? La cajera me va a dar vuelto. ¿Cuánto me va a dar vuelto? 5.198.500. Me vuelve a sobrar IVA crédito fiscal. Eso es lo que nosotros hacemos en la liquidación del impuesto. ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cuánto tenemos a nuestro favor? ¿Cuánto nos sobra? En el caso que tengamos más crédito que débito. En este caso,
Es así, tenemos más crédito que débito. En otros ejercicios vamos a tener más débito que crédito. Recuerden que este es un ejercicio corto de una unipersonal. Es súper sencillo, súper práctico. No hay muchos movimientos. Y generalmente en las unipersonales ocurre esto. Nuestros créditos fiscales son mayores a nuestros débitos fiscales. Se suman. Se suman. Se suman y se ven cuánto es el crédito fiscal que tenés. Esas pues son las bases imponibles nomás. Aquí sería IVA débito fiscal 10% más IVA débito fiscal 5%. Se suma. Y tenés un importe a pagar. Después tenés un IVA crédito fiscal del 10% y un IVA crédito fiscal del 5%. Se suman. Y tenés un crédito a tu favor. Y haces las diferencias. Ahora, si contabilizas por separado, vamos a ver. Vamos a ver algo aquí. Si registras por separado, ahí hay algunos temitas que hay que tener en cuenta. Vamos a utilizar este mismo ejemplo. Supongamos que yo tengo IVA débito fiscal 10%, IVA débito fiscal 5%. Tengo 1.500.000. Ahí. Después tengo IVA crédito fiscal 10% y también tengo IVA crédito fiscal 5%. Vamos a poner aquí en 2 millones. Y aquí ponemos, qué sé yo, en 3 millones. Y aquí tenemos 1.500.000, o sea, 500.000. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Se resta por separado. Se liquida el IVA débito fiscal 10% menos el IVA crédito fiscal 10%. Entonces mi nuevo saldo va a ser crédito menos débito. Mi crédito fiscal me va a sobrar 1.000.000. Entonces el saldo en mi balance va a ser 1.000.000. Después se ve otra vez en el crédito fiscal 5%. IVA débito fiscal 5%. Tengo 1.500.000 y mi IVA crédito fiscal tengo 500.000 nomás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi IVA débito es mayor a mi IVA crédito. Entonces, ¿qué pasa? Mi IVA débito menos mi IVA crédito. 1.000.000 en este caso es mi IVA débito fiscal. O sea, le tengo que pagar a Hacienda. Le tengo que pagar a Hacienda 1.000.000. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un crédito fiscal de 1.000.000. Entonces, estos dos se restan. Se va a restar lo que tengo a mi favor menos lo que tengo a pagar. Y no pago nada. O sea, siempre se buscan las compensaciones. Esa es la famosa mano. Siempre se buscan las compensaciones. Compensar un saldo con otro. ¿Por qué? Porque uno es un IVA a pagar y el otro es un IVA a tu favor. Es como que yo tenga, la única forma que el IVA 5 y el IVA 10 sería tener en bolsillos separados nomás. Pero al final vos tenés que pagar siempre. Si sacás todo de tu bolsillo del IVA 10 o sacás todo de tu bolsillo del IVA 5, va a ser la misma cosa. Bueno, que para Yelen ese que con muchas E. Si me decís que no entendiste nada, tranquilo, no pasa nada. Proceso. IVA crédito es lo que vos tenés a tu favor, IVA débito es lo que tenés que pagar. Compensás, se compensa. Contablemente
después arreglamos como qué es lo que me sobra y qué es lo que no me sobra. Ordenamos contablemente. ¿Qué pasa, Samara? Decime nomás. Decime nomás. Ah, ya, genial. Acá es compensar. De donde vos tengas, como le dije, es como que tengas en bolsillos separados nomás. Pero tengo obligaciones y tengo derechos. Mis derechos compenso con mis obligaciones. Si cubro todo, no pago nada. Si no cubro todo, tengo que pagar aparte. Supongamos que mi IVA débito sea de 7 millones y mi IVA crédito sea de 5 millones. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo 5 millones a mi favor y tengo que pagar 7 millones. Tengo que hacer la diferencia. Ahí, ahí. 2 millones yo tengo que pagar. No cubrió todo el crédito que tenía a mi favor. Entonces esto va a ser un IVA a pagar. Tengo que pagar. Va a ser una obligación. Va a ser un IVA a pagar. 2 millones. Tengo que pagar. ¿Cuándo? Al mes siguiente. ¿Desde cuándo? Después del vencimiento. Por eso es que no es un IVA pagado. Porque cuando yo liquido el IVA, no es que liquido ya me voy a pagar ya. No. Es como el impuesto a la renta. Yo calculo primero y después recién me voy a pagar. Yo no pago en el día, no pago en el momento. Después recién pago. Lo mismo pasa con el IVA. Si tengo un saldo a pagar, en este caso, 2 millones, registro bajo una obligación, IVA a pagar. Y después recién me voy a pagar. Esta situación vamos a tener también cuando tengo que pagar IVA. Pero ya les adelanté un poco qué se hace. Bueno, ahora, tengo débito por 2.300.000, tengo crédito por 7.500.000. Hay que liquidar esto. Hay que extinguir la deuda que estoy teniendo y ver cuánto me va a sobrar. En teoría, yo tengo a mi favor y tengo que pagar. Me tiene que sobrar 5.198.000 guaraníes de IVA. Hacemos el libro diario. A 121. Fecha 30. Bueno. ¿Qué es liquidar? Es cancelar. Se cancela. IVA débito fiscal. ¿Qué tipo de cuenta es IVA débito fiscal? Es la pregunta. ¿Qué tipo de cuenta? Recuerden que son cinco tipos de cuentas. Activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, egreso. Esos son los tipos de cuenta. ¿Qué tipo de cuenta es IVA débito fiscal? Ya sé que repetí mucho, pero es un pasivo, es una obligación. El pasivo, la obligación, ¿qué tipo de saldo tiene? Tipo de saldo, recuerden que son dos, deudor y acreedor. ¿Qué tipo de saldo tiene? Les leo. ¿Qué tipo de saldo tiene? Saldo acreedor. No, Ignacio, sin signo de interrogación, Ignacio. Así como Lourdes. Acreedor. No hay duda ahí. Ahí tiene afirmación, ya tiene que ser. Ya no hay más ahí. Puede ser, no. Acreedores. No hay secreto ahí. Pasivo es acreedor. Así metételo así tu cerebro ya va a entender bien que es acreedor. Y las cuentas con saldo acreedor aumentan en el haber
y disminuyen en el debe. ¿Y qué yo quiero hacer con el IVA débito fiscal? Yo quiero cancelar, quiero disminuir. Entonces, para disminuir su saldo, ¿dónde tengo que registrar en el libro diario? En el debe. Así mismo, sin signo de interrogación. Clarísimo, en el debe. Siempre, toda la vida, desde el siglo XVII, en el debe. Desde los 1700, hace más de 300 años, en el debe. Gracias a Luca Pacioli, fraile, el que nos enseñó esta técnica de la partida doble. IVA débito fiscal. Entonces yo quiero cancelar y tengo que registrar en el débito, o sea, en el debe. ¿Qué voy a utilizar para cancelar esa obligación? Mi IVA crédito fiscal, que es un activo, que es mío, que es mi dinero. ¿Y qué va a pasar con ese dinero para cancelar esa obligación? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Voy a tener menos porque tengo que utilizar para cancelar la obligación. Entonces, ya que dijimos que IVA crédito fiscal es un activo y va a disminuir irremediablemente porque tengo que pagar mi obligación, ¿dónde tengo que registrar entonces la cuenta IVA crédito fiscal? No. En el haber. Ya que Lourdes, cuidado que. En el haber. Recuerden que los lugares donde se registran son o en el debe o en el haber. Pasivo es un tipo de cuenta. No confundan la columna del haber con el pasivo ni la columna del debe con el activo, que es un error que suele ocurrir y muchísimo. El debe y el haber son los espacios físicos donde se hacen los registros. Ahora, si yo registro en el debe, aumenta o disminuye dependiendo del saldo de la cuenta. Si registro en el haber, aumenta o disminuye dependiendo del saldo de la cuenta. En este caso es una cuenta del activo. Y si registro en el haber, va a disminuir su saldo. Y justamente eso es lo que yo quiero que ocurra. Porque voy a tener menos crédito fiscal. Porque es como que tenga menos dinero en mi bolsillo. Y cuando yo pago algo, disminuye mi caja. Y para que disminuya mi caja, lo registro en el haber. Porque caja es una cuenta del activo con saldo deudor, aumenta en el debe, pero disminuye en el haber. Entonces hago mi libro diario. IVA débito fiscal en el debe ahora. ¿Por qué en el debe? Porque quiero que disminuya su saldo. Sé que es una cuenta del pasivo, pero yo quiero que disminuya su saldo. No quiero que aumente. Si yo pongo en el debe, en el haber, va a aumentar su saldo. Porque es una cuenta con saldo acreedor. IVA crédito fiscal, quiero que disminuya su saldo. Y va a disminuir su saldo si registro en el haber. Por eso registro en el haber. IVA crédito fiscal. Yo sé que el IVA crédito fiscal es un activo y aumenta en el debe, pero acá en este caso yo quería que aumente. Pero en este caso yo quiero que disminuya. Entonces por eso tengo que registrar en el haber. ¿Cuánto quiero cancelar el IVA débito fiscal? 2.300.000. Entonces, ¿cuánto tengo que utilizar del IVA crédito fiscal? Yo tengo 7 millones y algo, pero ¿cuánto necesito que disminuya? 2.320.000 nomás. Chicos, ni se le ocurra acá que a veces es un error. 7.518.000 ponen acá. Ella a principio de la partida doble. Todo debe tiene que tener un haber con el mismo importe. Y acá ya no, evidentemente no hay un debe con haber con el mismo importe. Yo tengo saldo de 7.518.000. Pero 2.320.000 nomás yo quiero que disminuya. Eso nomás.
¿Se entendió esta parte del asiento de liquidación, chicos? Traté de ser lo más explícito, lo más detallado posible, como para que no haya dudas. Si no se entiende o si hay dudas, chicos, peñe en que yo sé que es información nueva. Genial. Bueno, tomo la palabra de Rocío, de Ignacio, de Marisa y de Rodi. ¿Se entiende entonces? Bueno, ahora esto hay que mayorizar otra vez. Hasta aquí ya habíamos hecho el libro mayor. Ahora hicimos un nuevo asiento. Al hacer el nuevo asiento, hay que hacer el libro mayor, hay que continuar el libro mayor. A ver, IVA débito fiscal. Vamos a buscar dónde está IVA débito fiscal. Es a 121, fecha 30 de diciembre. 30 de diciembre del 2017 a 121. ¿Dónde está registrado? En el debe. Entonces se le tiene que anteponer la letra A. Y se ve cuántas cuentas le afectan. Entonces vemos cuántas cuentas hay del otro lado. Y hay una sola cuenta. Entonces se tiene que poner el nombre de la cuenta al cual está afectando el movimiento. Entonces va a ser A, IVA crédito fiscal 10%. ¿Dónde está el movimiento? En el debe. Entonces, en el debe tiene que estar los 2.320.000. En el haber hay 0 movimiento. Y ahora veo mi saldo. Saldo anterior. Es una cuenta con saldo acreedor. Más haber menos debe. Saldo 0. Cancelamos, liquidamos el IVA. Por eso se llama asiento de liquidación del IVA. Liquidamos el IVA débito fiscal. Entonces nos vamos aquí. IVA débito fiscal es el mayor número 15. Entonces aquí le ponemos el número 15. Ahora nos vamos a mayorizar el IVA crédito fiscal. Vamos para el crédito fiscal. IVA crédito fiscal. Fecha 2, fecha 30 a 121. Y vemos aquí. Este es lo que estamos mayorizando. ¿Qué cuenta le afecta? IVA débito fiscal. Y es una sola cuenta. Entonces se copia. ¿Dónde está registrado? En el haber. Entonces en el libro mayor se levante poner la palabra por y se pone el nombre de la cuenta porque tiene una sola cuenta del otro lado. ¿Y dónde está el movimiento? Está en el haber. En el debe no hay nada y en el haber es el movimiento. ¿Cuánto es el movimiento? 2.320.000. Y ahora calculo el saldo actual. Saldo anterior es una cuenta con saldo deudor. Aumenta en el debe, disminuye en el haber. Más el debe menos el haber. 5.198.500 es mi saldo. Ahí. Ya son las 8:10. Ya otra vez. Rayos. Demasiado corto es el tiempo. Cortísimo el tiempo, chicos. Lastimosamente. Bueno. A ver, 65 minutos de regrabación. Vamos a detener este porque tiene que ser 30 nomás. Porque bla, 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 bla.
Y acá se representa gráficamente el saldo. Vieron que tenían que sobrarnos 5.198.500 y ese es nuestro saldo. 5.198.500. Donde cancelamos el IVA débito fiscal, me voy a ver el saldo del IVA débito fiscal y no hay nada. Cero. Cero quedó el saldo. Nos quedamos sin saldo, sin deuda. Y nos quedamos con un saldo a nuestro favor de 5.198.500. En teoría, chicos, no debería de haber dudas con el libro mayor y con la liquidación del IVA. Todos me dijeron que se entendió. Bueno, mientras voy a hacerlo más argel, que es la lista. Voy a tomar la lista. Estabilidad. Diez de mayo. A ver. Álvaro Delgado. Está Álvaro Delgado. Arami Méndez. Arami Méndez. Arami, no le veo a Arami. O no sé si está con otro nombre. No, si tiene un nombre. Montserrat. Montserrat. No está Montserrat, no está Arami. No está. Bueno. Entonces así se pone acá. Se pone 2 horas cátedra de docencia. Sandra Magalí. Magalí Brites, sí. Magalí, no. Sandra Magalí Neki. Ella no está. No está tampoco ella, ¿verdad? Sandra Magalí Neki. Entonces, 2. Jessica Pamela Núñez, creo que sí está. O sea, vi una Jessica. No sé si es la misma Jessica Núñez, sí está presente. Entonces, ahí se graba. Ahí ya está grabado. Después, ese es comercio internacional. Después nos vamos en académico, registro de falta. Vemos acá la fecha y todo el chirimbolo que va a anotar la asistencia. A ver. Marcela Rocío Báez. Rocío Báez está. Adriana Magali Brites. Adriana no está como Magali, sí está. Andrea Yelén Cardoso, sí está. Cecilia Arami Carmona. Cecilia, sí está. María Elena Chávez. Elena Chávez, sí está. Samara, sí está. Ignacio, sí está. Walter Rodríguez. Walter no está, ¿verdad? Walter Rodríguez. No le veo. No, no hay Walter Rodríguez. Y somos 21 conectados. No está. Walter Rodríguez. Tus. Ahí está. Después, marketing. Ya está marketing. Ahora nos vamos a la pistola. Contabilidad general. Marketing. Administración. Vamos a ver. Administración. Jessica Montserrat Peralta y Derlis Rivas. Jessica, gracias Jessica. Después... Ya están, los dos están presentes. Muy bien, gracias Germán. Administración, ya. Hay dos nomás son de administración. Después, académico, contabilidad. Por eso es lo que no quiero llamar lista en clase, porque te quita tiempo.
Marisa Raquel Corbalán. Está, sí. Tania Modesta Denis. Tania sí está. Ángel Ismael Figueredo. Ángel, creo que sí está. Ángel sí está. Yenilda Leticia Figueredo. Yenilda como Yenilda. Yenilda no está. Leticia Figueredo como Leticia. Yenilda sí está. Muy bien, gracias Yenilda. Rodri Aristides sí está. Leticia Nicole Romero. Leticia sí está. Leticia. Andrea Jazmín Zárate. Andrea sí está. Genial. Bueno, chicos. Sí, sí, ya está Lourdes. Ya está, ya está, ya está. Ya está Leticia también. Ya les puse el presente. Balance, chicos. Voy a necesitar. O sea, yo les voy a pasar ya el balance así con los datos ya transcriptos. También el estado de resultado. Necesito que ustedes vean, analicen por qué está ahí. Por darle un ejemplo, capital, 2 millones, o sea, 209.900.000. Ustedes van a ver qué capital va a estar aquí. Pero yo necesito que ustedes repasen, verifiquen y digan, ah, capital se traslada aquí y se suma aquí. Genial. Entonces capital es del patrimonio neto. Correcto. Después, qué sé yo. IVA crédito fiscal. IVA crédito fiscal en el balance. IVA crédito fiscal es un activo. Entonces, a ver, acá está. En crédito fiscal está. IVA crédito fiscal. Mira, acá está. Sí. Es un activo. Sí, es un activo corriente. Y es un crédito fiscal. Es un IVA crédito fiscal. O sea, eso necesito que hagan, chicos. Pero antes, traten de hacer ustedes solos el libro mayor. Yo les voy a pasar ya resuelto. Pero verifiquen de vuelta. Verifiquen. Vean si hicieron, si les salió, si no les salió. Después traten de trasladar los saldos del balance. Traten, yo les voy a pasar en blanco, que va a ser el proceso, y les voy a pasar este resuelto. Pero no es copiar y pegar nomás. Traten de hacer. Y una vez que hagan todo, alcen como proceso. O sea, este va a ser el proceso de la semana 10. Este va a estar en blanco, el mayor va a estar en blanco para el proceso. Pero como material yo les voy a pasar ya resuelto. Como para adelantar, para no perder mucho tiempo. A eso me refiero, chicos. En blanco va a estar, van a descargar, van a completar y van a alzar y ese va a ser su proceso. ¿Está bien? Pero practiquen, chicos. O si no, hule, van a comer. Ok, chicos. Gracias por todo. Gracias por todo, en serio. Cuídense, pórtense bien y estudien. Practiquen y nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Sí, la grabación también voy a pasar. Tranqui, tranqui, tranqui. Paso la grabación. Nos vemos.